El precio del Bitcoin alcanza récords históricos y atrae a miles, casi millones de peruanos. ¿Qué está generando que la criptomoneda solo suba y suba en los últimos días? Pero sobre todo, ¿cuáles son los riesgos que tiene este instrumento financiero hoy por hoy en el mundo? Te lo cuento directo a la vena. Pero antes de comenzar, no olvides como siempre darle like al video, clic a la campanita y suscribirte a nuestro canal de YouTube. Ahora sí, vamos por esas criptomonedas volátiles. A ver, en los últimos días el precio del Bitcoin, la criptomoneda más importante del mundo, alcanzó récords históricos, superó los $70.162. Así como lo escuchan, un solo Bitcoin vale más de $70.000 en este momento y solo ha venido creciendo y creciendo. Pero esta escalada de subidas de los últimos días se da principalmente porque fondos de inversión gigantes en el mundo como BlackRock, por ejemplo, decidieron vender o poner a disposición de sus inversionistas una serie de instrumentos financieros basados en la criptomoneda. Pero hay que recordar un factor que ha sido fundamental para que el precio del Bitcoin suba y suba hasta los niveles que lo vemos en este momento, y es la regulación que se ha dado en los Estados Unidos, el mercado financiero más importante y más influyente del mundo. A ver, la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos, que es el regulador del mercado, o la SEC por sus siglas en inglés, autorizó el listado del primer fondo cotizado, lo que se conoce como una ETF asociada a la criptomoneda. Una ETF es como una bolsa donde hay otros instrumentos financieros, donde no solamente se ha autorizado el ingreso del Bitcoin, sino también de otra criptomoneda importante, no tan importante como el Bitcoin, pero importante como es Ethereum. La aprobación del regulador estadounidense a estas bolsas basadas en criptomonedas ha significado un espaldarazo en específico para el Bitcoin, que lo que ha hecho es triplicar el precio de su valor hasta superar los $70.000 en los últimos días, desde prácticamente los $16.000 que bajó en su momento. Pero ojo con eso, porque lo que vemos con este instrumento financiero, lo que vemos con las criptomonedas es alta volatilidad. Ojo, el Bitcoin ya había superado los $60.000 en un momento y perdió el 70% de su valor hace algunos años. Y lo que estamos viendo es nuevamente un crecimiento y crecimiento. Pero es verdad, la posición que toma el regulador de los Estados Unidos, que es un regulador referente en el mundo, ha significado un punto de quiebre, ha significado un hito para esta criptomoneda. Si bien es el factor más importante, no es el único factor que ha impulsado justamente el precio de las criptomonedas. Hay un tema que es fundamental y que tiene que ver con el contexto del mercado, el contexto de las tasas de interés de los bancos centrales. ¿Qué tienen que ver los bancos centrales y sus tasas de interés con el precio de la criptomoneda? Bueno, hay una realidad. Hasta hace algunos meses, los bancos centrales en el mundo, incluido el BCR del Perú o la Fed de los Estados Unidos, han venido elevando sus tasas de interés para controlar la inflación, para mantener a raya los precios. Y lo que hace eso es quitar liquidez del mercado. Pero lo que vemos en este momento, donde las economías necesitan acelerar justamente su marcha, es una reducción de las tasas de interés. Vemos ya una reducción en el Perú, vemos una todavía tímida reducción en los Estados Unidos y una esperada reducción en la Unión Europea. Y es por eso que las criptomonedas, en este caso el Bitcoin, es una apuesta interesante. Entonces, cuando hay mayor liquidez en el mercado, los inversionistas apuestan por activos de mayor riesgo. En este caso, el Bitcoin, que es un instrumento que tiene un riesgo adherido, pero que hay otros factores que están impulsando su valor. Y lo que vemos es eso, lo que vemos es a inversionistas que están dispuestos a asumir mayor riesgo y agarran el dinero y lo depositan en estos instrumentos, en estas ETF basadas en criptomonedas, y esto es lo que de alguna manera está impulsando el precio también del Bitcoin. Otro factor que está impulsando el precio del Bitcoin tiene que ver con la menor oferta esperada justamente de la criptomoneda en el corto plazo. ¿A qué me refiero? A ver, los especialistas manifiestan que el próximo halving, que hace referencia a la reducción a la mitad, ojo, reducción a la mitad de la recompensa que reciben los mineros de Bitcoin, impulsa el precio de la divisa digital.
A ver, con una menor oferta de la criptomoneda y la demanda en expansión, claramente se espera que el precio del Bitcoin continúe trepando y trepando. Es decir, con una esperada menor oferta y una mayor demanda, lo que se espera es que el precio continúe trepando. ¿Pero a qué nos referimos con una menor recompensa justamente a los mineros de la criptomoneda? Bueno, ya se ha anunciado que van a ir recibiendo por minar y minar y minar, por hacer la acción de conseguir más Bitcoins, menos criptomonedas. Es decir, un minero de Bitcoins no va a recibir de por vida justamente la misma cantidad de criptomonedas cada vez que realice el proceso. Va a ir recibiendo menos. Esto hace que la oferta vaya a ser limitada, y cuando la oferta es limitada, lo que sucede ante la mayor demanda es que el precio aumenta. Entonces, como pueden ver, son varios factores. Por un lado está la regulación de los Estados Unidos, que es el principal factor en este momento y que le ha dado un espaldarazo fuerte a la criptomoneda. Por otro lado están las propias condiciones del mercado ante menores tasas de interés que hacen que los inversionistas apuesten por instrumentos de mayor riesgo como el Bitcoin, y además la esperada menor oferta de este instrumento financiero, que lo que hace es que su precio aumente dado que la demanda sigue constante en el tiempo. Estos factores mantienen muy expectantes a los inversionistas, que están acostumbrados además a tomar mayor riesgo, y ya lo vemos en el mercado peruano. Ojo, en la Bolsa de Valores de Lima hay hasta 3 instrumentos, 3 ETFs que se cotizan, que se venden, que están vinculadas a las criptomonedas, que están vinculadas al Bitcoin. A ver, para tenerlo muy claro y con data muy específica. Hasta el 2023 se reportaron unas 900,000 descargas de aplicativos de criptomonedas en el país, de acuerdo con la guía FinTech de EY, número que se habría incrementado de la mano de una mayor cotización del Bitcoin y su registro en la plaza bursátil. Pero eso en cuanto a las personas que descargan el aplicativo para poder transar justamente en estos mercados. Pero según data de la SBS, de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs, a ver, los peruanos que apuestan por la criptomoneda, que apuestan por el Bitcoin, son más de 1 millón. Estamos hablando de 1.2 millones de peruanos. No es poca cosa si sabemos que somos 33 millones. De esos 33 millones, 1.2 millones de peruanos ya apuestan de alguna manera invierten en la criptomoneda. Es una cifra importante y es una cifra que ha venido creciendo de manera significativa, y según los especialistas y analistas del sector, lo que va a suceder o lo que podría suceder en los próximos meses es que esa cifra siga aumentando y aumentando, dado el respaldo que ha tenido la criptomoneda en los últimos meses. Pero ojo, esto no es para nada una recomendación para que ustedes agarren sus ahorros y los inviertan en los instrumentos vinculados al Bitcoin. Esto es lo que está ocurriendo en el mercado, y evidentemente el Bitcoin, las criptomonedas, tienen una serie de riesgos, y es importante también recordar cuáles son los riesgos. Los analistas advierten que es un activo sin sustento real, que permita estimar una tendencia, lo que da pie evidentemente a críticas de detractores que aún no ven en la moneda una alternativa segura de inversión. Y esto es verdad, no hay ningún banco central, ni ningún gobierno, ni ninguna economía que le dé un respaldo justamente a este instrumento financiero. Parte mucho más de la confianza del mercado sobre la criptomoneda, e incluso para muchos banqueros centrales como Julio Velarde, por ejemplo, presidente del BCR en Perú, el Bitcoin no puede ser llamado una moneda, no tiene las características de una moneda porque no sirve como un medio de pago, y esto es un factor importantísimo. Es tan complejo, tiene una infraestructura tan compleja que no es utilizado de manera común y constante por las personas para intercambiar o para comprar bienes o servicios. Entonces, el Bitcoin puede ser llamada una criptomoneda cuando en la práctica no es un medio de pago usual, constante. Bueno, muchos dirán que sí, porque sirve para realizar transacciones, pero todavía hay muchas suspicacias o muchas preguntas alrededor de los fundamentos del Bitcoin. Otro tema que preocupa está relacionado con la delincuencia, está relacionado con el lavado de activos, está relacionado con el crimen organizado, porque es verdad, muchas de estas organizaciones utilizan las criptomonedas justamente para blanquear su dinero o para que su dinero
dinero no sea rastreable. Y esto es una preocupación para todas las economías y todos los gobiernos en el mundo. Incluso, ojo, según reportes del propio Estados Unidos o de otros países, organizaciones terroristas utilizan a las criptomonedas justamente para moverse o para financiarse, y esto es un riesgo tremendo. Lo que está muy vinculado al mercado de las criptomonedas es una constante y alta volatilidad. Por eso hay que tener muchísimo cuidado si uno decide poner sus ahorros, poner su dinero, poner sus excedentes justamente en estas opciones. Lo que recomiendan los especialistas, como siempre, es no poner todos los huevos en la misma canasta. Si uno es un inversionista de alto riesgo, que puede soportar justamente alta volatilidad, que no le tiene miedo a esos vaivenes, bueno, puedes apostar por el Bitcoin, pero no sería recomendable apostar todo lo que tienes, todos tus excedentes, solo a las criptomonedas. Entonces, lo que hemos visto es un constante incremento de la criptomoneda en las últimas semanas, que según los analistas aún no ha terminado. Pero ojo, ya hemos visto este comportamiento en el pasado. Hay factores claves que han impulsado el precio, como ya hemos mencionado, que todavía estarían presentes en los siguientes meses, pero es muy difícil pronosticar qué va a pasar con el Bitcoin, con las criptomonedas, con estos instrumentos financieros a lo largo del tiempo. Lo mejor es ser un inversionista precavido y saber cuál es el nivel de exposición de riesgo que estamos dispuestos a tomar en función justamente de los excedentes que tenemos.